Bien, ¿cuáles son las características que ustedes deben de tener claros en relación al transporte activo? Una de ellas es que el transporte activo siempre utiliza energía, ¿verdad? Porque acordémonos que la molécula se va a mover en contra de su gradiente de concentración. ¿Se recuerdan ustedes que en el caso del sodio, voy a sacar aquí el puntero, ¿verdad? En el caso del sodio, él siempre está más concentrado en el líquido extracelular y menos concentrado en el citosol. Por lo tanto, por su gradiente de concentración, el sodio siempre va a buscar entrar a la célula, ¿verdad? Entonces, para eso es que se utiliza la difusión activa, ¿verdad? Que es a través de canales, pero utiliza la difusión, no necesita energía. En este caso, el transporte activo, por ejemplo, se utiliza para sacar el sodio del citosol hacia la célula. Ven ustedes que el sodio va hacia afuera, hacia el líquido extracelular, ¿verdad? Entonces, en este caso, como el sodio va en contra de su gradiente de concentración, se utiliza un transporte que requiere de energía, ¿verdad? Entonces, el transporte activo, acuérdense que la energía es en forma de ATP, la energía que tiene la célula, ¿verdad? Entonces, el transporte activo siempre necesita de energía porque los solutos van en contra de su gradiente de concentración, ¿verdad? Ahora, hay dos tipos de transporte activo. El transporte activo primario, que es el ejemplo que tenemos aquí, que es la bomba de sodio-potasio, ¿verdad? Que es el más común. Y el otro tipo de transporte activo es el transporte activo secundario. Ya vamos a ver por qué es secundario, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son los solutos que se movilizan a través de estos tipos de transporte? Bueno, ahí están varios iones, como el sodio, el potasio, el hidrógeno, el calcio, los iones yoduro y los cloruro. También otras moléculas como los aminoácidos, los monosacáridos, ¿verdad? Algunos de estas sustancias las pueden atravesar por difusión facilitada cuando la célula consta de canales, como vimos ayer. El ion potasio también tiene canales que los atraviesa por difusión facilitada, pero esa difusión es porque va a favor de su gradiente de concentración, no necesita de energía, ¿verdad? Pero hay transporte activo porque todas estas moléculas irían en contra de su gradiente de concentración. Entonces, el transporte activo primario se refiere a las bombas, ¿verdad? A las bombas, que es el caso más común, la bomba de sodio-potasio, ¿verdad? Esta es la bomba, es una proteína integral de membrana, ¿verdad? Que utiliza la energía en forma de ATP para movilizar las moléculas o los iones en contra de su gradiente de concentración, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que actúa esta bomba en el caso de la bomba sodio-potasio? Es una bomba sodio-potasio porque si ustedes ven, moviliza iones sodio, ¿verdad? Quizás vamos a cambiarle el color para... Moviliza iones sodio, que son estos los verdecitos circulares, y también moviliza los iones potasio, que son estos triángulos rojos. Entonces, por eso se llama bomba sodio-potasio. Ahora, ¿por qué se llama ATPasa? Porque la bomba o la enzima o la proteína, ¿verdad? Tiene la enzima ATPasa. Aquí ven ustedes que esta parte de la enzima tendría la enzima ATPasa. ¿Y qué es lo que hace la enzima ATPasa? Acuérdense que es la que produce una lisis y le quita un grupo fosfato al ATP, que es este que ustedes ven aquí afuera, le quita el grupo fosfato y el ATP se convierte en ADP.
Entonces, la proteína de la bomba tiene en una parte esa enzima, que es la ATP-ASA. Por eso es la bomba sodio-potasio ATP-ASA, ¿verdad? Entonces, primero, ¿verdad? 3 iones de sodio presentes en el citosol se unen a la proteína. Entonces, lo primero que sucede es lo que tenemos acá, que los 3 iones de sodio se unen a la proteína. ¿En dónde están estos sodios? Están en el citosol, ¿verdad? Y se unen a la proteína, ¿verdad? Cuando los iones se unen, dice que eso produce o eso desencadena la hidrólisis del ATP. Entonces la enzima ATPasa, ¿verdad? Detecta los sodios unidos y entonces hidroliza el ATP, libera el fosfato y el ATP se convierte en ADP. Entonces, este grupo fosfato, si ustedes ven, se une a la bomba. Voy a borrar ya todo esto que está aquí para que vayamos. Entonces, ustedes pueden ver que este grupo fosfato, ¿verdad? Queda unido a la proteína integral, ¿verdad? Entonces, como está unido, si ustedes ven, cambia la conformación de la proteína, ¿verdad? Porque al principio, miren la proteína en esta sección, la proteína aquí estaba abierta y aquí arriba estaba cerrada, ¿verdad? En cambio, cuando tiene el grupo fosfato, miren, la proteína está cerrada en la parte inferior y está abierta en la parte superior. Entonces cambia su conformación, ¿verdad? Entonces, cuando cambia su conformación, los iones de sodio pueden salir hacia el líquido extracelular, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues una vez los iones de sodio han salido, la bomba se queda con esta forma y eso favorece a que 2 moléculas de potasio se unan a la proteína. Los potasios, ¿a dónde están? En el líquido extracelular. Entonces, cuando la proteína está abierta y disponible, vienen los potasios, entran a la proteína y se unen a ella. Entonces, los potasios, cuando los potasios se unen, produce la liberación, si ustedes ven, del grupo fosfato. Cuando los potasios se unen, se libera el grupo fosfato. Entonces la forma de la proteína cambia. Si ustedes ven, está abierta hacia el citosol y cerrada hacia el líquido extracelular. Entonces los potasios se liberan y entran al citosol, ¿verdad? Una vez la proteína queda en esta forma, ya está disponible para unirse nuevamente a los iones de sodio. Entonces, si ustedes notan, el gradiente de concentración del potasio, acuérdense que el potasio, a favor de su gradiente de concentración, él sale de la célula porque es más abundante en el citosol que en el líquido extracelular. Entonces, por eso es que en este caso la bomba sodio-potasio mueve a los iones potasio en contra de su gradiente de concentración, ¿verdad? Porque los introduce nuevamente a la célula. Es decir, que todos los iones de sodio y potasio, ellos se van a estar moviendo a favor de su gradiente de concentración. El sodio va a estar entrando y el potasio va a estar saliendo. Pero esta bomba se encarga de nivelar, ¿verdad? O como generar un orden, ¿verdad? Va a sacar el sodio de la célula y a ingresar los iones potasio, ¿verdad? Es interesante que estas bombas de sodio-potasio gastan alrededor del 40% del ATP, ¿verdad? De una célula. Casi la mitad de energía de la célula la utilizan estas bombas de sodio y potasio. Y como ustedes van a ver más adelante, el calor, cuando veamos el sistema endocrino, ¿verdad? Estas bombas de sodio y potasio tienen mucha relación con nuestro calor corporal, ¿verdad? Por las reacciones que realizan, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el transporte activo secundario, si tienen alguna duda, pregunta de lo que voy diciendo, pueden poner en el chat o habilitar
el micrófono para hablar, ¿verdad? Si no, podemos tener nuestro micrófono apagado. Ahora, el otro tipo de transporte activo secundario es este, ¿verdad? Que son los transportadores, ¿verdad? Aquí es transporte activo secundario porque siempre se utiliza energía, se utiliza energía para mover una molécula en contra de su gradiente de concentración. Entonces, pero en este caso, la energía ¿de dónde proviene? La energía que libera una molécula nos va a ayudar a movilizar otra, ¿verdad? Es decir, que en el caso del sodio, cuando el sodio se moviliza a favor de su gradiente de concentración, aquí tenemos la molécula del sodio, cuando ésta se moviliza a favor de su gradiente de concentración, ella libera energía. Se está movilizando a favor de su gradiente de concentración, entonces libera la energía potencial que ella tenía almacenada. Todas estas moléculas aquí en el líquido extracelular tienen energía potencial almacenada que liberan cuando ellas atraviesan la membrana. Entonces, esa energía que libera el sodio, en este caso, puede ser utilizada para movilizar otra sustancia en contra de su gradiente de concentración, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la energía del sodio, como se ve aquí, pero también del hidrógeno, ¿verdad? Se puede utilizar para mover otras moléculas, ¿verdad? Y por eso es importante la acción de la bomba de sodio-potasio, porque mantiene el gradiente de concentración del sodio, mantiene al sodio afuera de la célula. Entonces ellas, de inercia, buscan volver a entrar. Si la bomba de sodio no actúa, todo el sodio va a entrar a la célula y nunca va a salir. Entonces ya no se van a poder realizar o ejecutar estos otros transportes. Entonces, para el caso de estos ejemplos de transportadores, tenemos dos tipos. Los contratransportadores, ¿por qué son contratransportadores? Porque miren, una sustancia va para un lado, que en el caso del sodio ingresa a la célula, y si ustedes ven, otra sustancia va para afuera, como el caso del calcio. Entonces es un contratransportador, porque la energía del sodio cuando ingresa a la célula se utiliza para sacar a una molécula, en este caso es el calcio. Y esto es importante para mantener una baja concentración de iones de calcio, dice, en el citosol, ¿verdad? Ahora, también hay contratransportadores de sodio e hidrógeno, como el caso que tenemos acá. Aquí está el hidrógeno. Entonces, el sodio entra de la célula y el hidrógeno sale de la célula. Esto es importante para disminuir la cantidad de iones de hidrógeno en el citosol y por lo tanto que la célula tenga un pH adecuado, una concentración de iones de hidrógeno adecuado. Ahora, hay otros casos también, por ejemplo, los cotransportadores. Si ustedes ven, estos no son contra, estos son cotransportadores. ¿Por qué son cotransportadores? Porque ustedes pueden ver que ambas sustancias van en la misma dirección. Aquí en este caso tenemos el cotransportador del sodio y de la glucosa. Ambos están afuera de la célula e ingresan al citosol. Esto se da en las células del intestino delgado. Entonces, todos los nutrientes que nosotros comemos, ¿verdad? Que son degradados por los jugos gástricos y los jugos intestinales, entonces esos nutrientes luego ingresan a la célula. Entonces, así como ingresa el sodio a la célula, el sodio puede permitir el ingreso de los demás nutrientes, como la glucosa o como tenemos aquí los aminoácidos de las proteínas que nosotros comemos. Entonces, esos son cotransportadores. Se utiliza la energía del sodio
para movilizar al interior de la célula otras moléculas como la glucosa o los aminoácidos, ¿verdad? Y el sodio, aunque está entrando constantemente, ¿verdad? Por estos transportadores, la bomba de sodio-potasio se encarga siempre de sacar los iones de sodio para que el ion sodio se mantenga en poca cantidad dentro de la célula para permitir la función de estos transportadores, ¿verdad? Muy bien. Ahora, sigamos. Vamos a borrar, voy a explicar el otro tipo de transporte, que es el transporte en vesículas, ¿verdad? En este caso del transporte en vesículas es importante que ustedes vayan viendo la lectura que encontramos en el material, ¿verdad? Y la imagen. Acuérdense que eso siempre necesitan hacerlo para ir comprendiendo mejor, porque son procesos que no es solo de imaginarlos, sino que si nosotros tenemos una idea clara de la forma de los compuestos, se nos va a ser más fácil entender, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este caso, ¿verdad? La formación de vesículas se utiliza para dos procesos. Uno es la exocitosis y el otro es la endocitosis. Endo es de dentro. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que vamos a meter a la molécula, o que la endocitosis introduce a cierta cantidad de moléculas hacia la célula, ¿verdad? Es el caso que tenemos acá, la endocitosis. ¿Qué es lo que queremos introducir a la célula? Esta partícula que está ahí de LDL. Yo no sé si ustedes ya han oído hablar de cuando miden el colesterol, tal vez a sus papás les han medido el colesterol o a ustedes. Les han hecho un control general y les hacen un examen de LDL. Este colesterol es el colesterol bueno, porque si ustedes ven, hace que los lípidos, el LDL es una molécula lipoproteica, una lipoproteína que absorbe las grasas de la sangre y las introduce en la célula. Entonces, por eso es el colesterol bueno, porque evita que el colesterol ande circulando en la sangre y se deposite en las arterias. Entonces, ustedes pueden ver que aquí han llegado a la célula una gran cantidad de moléculas o de partículas de LDL y se unen a esta parte de la membrana que tiene estas moléculas, que es la clatrina, ¿verdad? Son fositas cubiertas por clatrina. Entonces el receptor se une ahí porque ahí está la clatrina. Entonces, ¿qué es lo que hace esta clatrina? Ustedes ven, produce una invaginación, es decir, que se pliega hacia adentro la membrana plasmática. Y si ustedes ven, llega un momento en que la membrana se cierra y forma una vesícula. Entonces, la invaginación es cuando se produce un pliegue hacia el interior de la célula, ¿verdad? Y se forma la vesícula. Entonces ustedes ven que la vesícula tiene en el interior las moléculas de LDL y en el exterior tiene las moléculas de clatrina. Ahora, esta vesícula luego pierde las moléculas. Si ustedes ven, las moléculas de clatrina se van y se van a unirse nuevamente a la membrana para que lleguen más moléculas o partículas de LDL. Entonces, la vesícula ya sin la cubierta de clatrina puede unirse a un endosoma, ¿verdad? El endosoma, voy a borrar porque aquí ya nos movimos. El endosoma es un saco, ¿verdad? Que tiene dentro de ellas enzimas que separan los compuestos. Entonces, el endosoma
En el endosoma, si ustedes ven, se separa el receptor del LDL y la molécula del LDL, ¿verdad? El LDL es el circulito amarillo porque es la proteína que está envolviendo los lípidos, ¿verdad? Y la llavecita es su receptor. Entonces, si ustedes ven, los receptores son reciclados y se van a la membrana, ¿verdad? Los receptores, como ustedes notaron, los receptores se unen a la parte externa de la membrana y la clatrina se va a unir a la parte interna de la membrana, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con el endosoma y las moléculas de LDL en su interior? ¿Verdad? Luego de que se reciclan, ¿verdad? Los receptores, entonces lo que sucede es que el LDL llega a estar, como ustedes ven acá, se queda empaquetado en una vesícula de transporte. Y el transporte lleva a la vesícula de LDL a unirse con un lisosoma. Entonces, por eso ustedes ven que después la vesícula de transporte y el lisosoma forman este otro. Entonces, la vesícula con los LDL y el lisosoma, lo que hacen es que el lisosoma está lleno de enzimas, ¿verdad? Está lleno de enzimas digestivas. Entonces van a hidrolizar las moléculas de LDL. Entonces van a liberar los aminoácidos de las proteínas, los ácidos grasos de los lípidos y el colesterol. Van a separar cada una de esas moléculas. Y por eso ven ustedes que después, ven ustedes que salen las moléculas chiquitas. El aminoácido, todos los aminoácidos que hay en el LDL, todos los lípidos y el colesterol que hay en el LDL después salen de la vesícula, ¿verdad? Entonces así es como la célula ha absorbido esos nutrientes y los ha procesado, ¿verdad? Para su utilización en el interior de la célula. Ahora, hay otro tipo de endocitosis que es la fagocitosis. En el caso de la fagocitosis, la célula produce la fagocitosis, pero la fagocitosis es un mecanismo de defensa. ¿Qué es lo que se fagocita? Lo que se fagocita generalmente son microorganismos, pueden ser bacterias, pueden ser virus que andan en la sangre o pueden ser células muertas, células que han fallecido, por así decirlo, ¿verdad? Porque tienen virus en su interior o porque han sido infectadas, entonces son destruidas. ¿Quiénes son los que realizan la fagocitosis? La fagocitosis solo la realizan los fagocitos. Estos fagocitos tienen distintos nombres dependiendo de dónde actúan. Pueden ser neutrófilos, pueden ser monocitos, ya sea ustedes les han hecho un hemograma y ustedes han leído, ahí les han hecho un recuento de neutrófilos, un recuento de monocitos. Esas células son células fagocíticas, ¿verdad? Que se elevan cuando cuando hay infecciones, ¿verdad? En el caso de las infecciones bacterianas, se elevan, ¿verdad? Aumentan el número porque tienen que destruir todos esos microorganismos. Entonces, ¿cómo hacen estos fagocitos? Este es un proceso que ustedes lo van a ver en el módulo 3 en inmunología, ¿verdad? Pero desde ahorita lo pueden ir conociendo y aprendiendo. Estos fagocitos lo que hacen es que emiten estos pseudópodos. Estos pseudópodos son como pies falsos, por así decirlo, ¿verdad? Ya tenemos solo 10 minutos. Perdón, como es una
una reunión recurrente y yo la voy a volver a activar. Cuando nos cortemos, ustedes vuelven a entrar, ¿verdad? Con el mismo link o el mismo ID. Entonces, los fagocitos forman estos pseudópodos y ustedes ven que envuelven al microorganismo que está unido a los receptores, ¿verdad? Y después de haber envuelto al microorganismo, lo introducen en un fagosoma. Aquí no se llama vesícula de transporte, se llama fagosoma. Y si ustedes ven, el fagosoma se va a unir a un lisosoma. Ahora, las enzimas digestivas de los lisosomas de los fagocitos son mucho más potentes porque pueden destruir a los microorganismos, ¿verdad? Entonces, después de que se fusiona, lo que se produce es que las enzimas del lisosoma destruyen al microorganismo, ¿verdad? Y ahí pueden mantener el cuerpo residual o los restos del microorganismo, ¿verdad? Ahora, la otra forma de endocitosis es la pinocitosis, ¿verdad? Que es la otra forma de endocitosis. La pinocitosis es cuando la célula absorbe cierta cantidad de líquido, ¿verdad? Y lo que hace la célula es que produce invaginación siempre dentro de su membrana, ¿verdad? Y se invagina o se pliega hacia adentro y ahí recoge el líquido, ¿verdad? Y luego lo introduce hacia la célula, ¿verdad? Esa vesícula con el líquido que ha recogido siempre se une con el lisosoma, ¿verdad? Y lo que se absorbe o lo que se ha recogido en la vesícula se digiere, ¿verdad? Entonces así la célula absorbe o lleva hacia su interior aminoácidos, ácidos grasos, ¿verdad? Que luego se salen del lisosoma y la célula los utiliza para su funcionamiento, ¿verdad? Y en el caso de la exocitosis es cuando el proceso se da más hacia por así decirlo, en el sentido opuesto. Realmente no tenemos una imagen de exocitosis, ¿verdad? Pero la exocitosis es cuando se da en el sentido opuesto. Las células forman en su interior diferentes componentes, puede ser moco, pueden ser hormonas, pueden ser enzimas o pueden ser neurotransmisores. Entonces forman las vesículas en el interior de la célula con ese contenido especial y luego esa vesícula se va a fusionar a la membrana plasmática. Entonces así es como la célula no pierde su tamaño, ¿verdad? Porque la parte de la membrana plasmática, por así decirlo, que ella pierde cuando produce endocitosis, entonces ella lo recupera cuando produce la exocitosis. Rafael levantó la mano. ¿Será que quiere decir algo? ¿Tiene alguna duda? ¿O no? Ok, y el proceso de la transitosis, ¿verdad? Es que es un transporte en vesículas también, solo que atraviesan toda la célula. Hay una endocitosis, la molécula se introduce a la célula y se desplaza a través de ella y sale, por así decirlo, por el otro lado de la célula. Entonces es una transitosis porque, por así decirlo, la molécula transita a través de la célula, ¿verdad? No sé por qué me han escrito en el chat, pero me lo voy a dejar de compartir. Ah, que fue un error. Ok, bien. Si gustan, como ya la reunión va a terminar, ¿alguna duda de lo de la guía 12? ¿Verdad? Porque si no, si gustan, podemos terminar ahorita y vamos a empezar con el laboratorio. Así que si no tienen su material a la mano,
Las imágenes chiquitas que aparecen. ¿Cuáles imágenes chiquitas? Que aparecen abajo abajo de la fagocitosis. Vamos a ver a qué imágenes se refiere, Enrique. Ah, las imágenes chiquitas que aparecen abajo de la fagocitosis, esos son fotos precisamente de un fagocito. Ustedes ven aquí, este es un leucocito y esta cosa larguita que está aquí es un microorganismo. Entonces, el fagocito aquí está emitiendo los pseudópodos. Y miren, a los 60 segundos, el fagocito ya casi que introdujo, ¿verdad? Con sus pseudópodos, casi que todo el microorganismo ya lo tiene en su interior para degradarlo, ¿verdad? Para destruirlo. Así es como actúan las células y son muy potentes, y cuando ya tenemos las defensas para determinado microorganismo, se forman un sinfín de ellas para eliminar todas las bacterias, ¿verdad? Ok, ¿otra pregunta? Si no, terminamos ahorita y luego pueden volver a unirse, ¿ok? Voy a terminar ahorita la reunión y nos volvemos a conectar para el laboratorio.